¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas mentiras históricas te han hecho creer sobre México? En este video, descubrirás algunas de las mayores falacias que nos han enseñado y que, por años, hemos dado por ciertas. Prepárate para conocer la verdad oculta tras mitos muy populares. Y ojo, porque algunas de estas mentiras están mucho más cerca de ti de lo que imaginas. Pero antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita, porque si te gustan los temas de historia, misterios y curiosidades, este es el lugar para ti. No te lo puedes perder. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con la primera gran mentira que te hicieron creer. Uno de los mitos más grandes de la historia de México tiene que ver con la llegada de los españoles en 1519. Durante generaciones, nos han contado que Cortés llegó a un mundo completamente ajeno, lleno de maravillas y riquezas, pero también de un pueblo azteca dispuesto a rendirse pacíficamente. Nos enseñaron que, cuando Moctezuma vio a los españoles, pensó que eran dioses y se sometió voluntariamente. Suena familiar, pero esa versión que todos conocemos es una distorsión de la realidad. Aunque Moctezuma y su pueblo no esperaban la llegada de los españoles, no fue un encuentro pacífico. De hecho, el imperio azteca ya estaba en guerra con otras tribus, y su liderazgo no estaba tan claro y unificado como nos lo pintan. Moctezuma no recibió a Cortés como un dios, sino que fue más bien una estrategia para evitar un conflicto directo, ya que el emperador temía la creciente presencia de los conquistadores y las amenazas que representaban. Y aunque muchos piensan que el enfrentamiento fue casi una guerra de pocos soldados, lo cierto es que, al llegar a Tenochtitlán, Cortés ya contaba con una serie de aliados indígenas que le ayudaron a derrotar a los aztecas. La historia que nos enseñaron omite esos detalles, los miles de guerreros indígenas que lucharon del lado de los conquistadores, ayudando a derrotar al imperio azteca, a cambio de promesas de libertad o venganza. Y aquí viene lo peor de todo, la matanza. Las tropas de Cortés comenzaron a destruir pueblos enteros, saquearon ciudades y asesinaron a miles de indígenas. Sin mencionar que las enfermedades como la viruela fueron un factor clave, y no un accidente. Los europeos trajeron consigo enfermedades devastadoras, para las cuales los pueblos indígenas no tenían defensa. Solo en Tenochtitlán, se calcula que murieron más de 100,000 personas debido a estas epidemias. ¿Y cómo hemos llegado a esta versión distorsionada? La historia fue escrita por los vencedores, los colonizadores, quienes omitieron los horrores para crear un relato heroico y glorificado de su conquista. Nos vendieron una narrativa de encuentro, cuando lo que realmente ocurrió fue una invasión brutal que devastó a los pueblos originarios. Hoy en día, muchos seguimos repitiendo esa historia de un encuentro pacífico, porque es lo que nos han enseñado desde niños, pero la verdad es mucho más compleja y dolorosa. ¿Por qué es importante conocer esta verdad? Porque la historia de México está llena de mitos que han sido construidos sobre la manipulación y el silencio. Otro de los mitos más grandes de la historia de México es sobre la independencia. ¿Quién no ha escuchado la famosa frase, "Viva México"? ¿Y la imagen de un pueblo unido luchando contra la opresión española? Pero, al igual que la historia de la conquista, lo que nos han contado sobre la independencia está lleno de matices y verdades incómodas. La historia oficial nos ha enseñado que la lucha por la independencia fue un movimiento popular, dirigido por héroes como Miguel Hidalgo, José María Morelos y Vicente Guerrero. Un levantamiento espontáneo de los pueblos indígenas y criollos contra la opresión de la corona española. Sin embargo, este relato omite muchos detalles cruciales. Por ejemplo, la verdad es que la independencia no fue una revolución social como nos la pintan. La lucha fue, en muchos casos, una lucha entre las élites. Los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, querían ganar el control político y económico que los peninsulares les negaban. Para los criollos, no se trataba de una lucha por los derechos de los indígenas o de la gente común, sino más bien por sus propios intereses, por el poder que les pertenecía en su propio suelo. Y si bien Hidalgo, Morelos y otros líderes fueron personajes clave en este proceso, muchos de ellos no estaban tan interesados en mejorar las condiciones de vida de los indígenas como en acabar con el control de España. Hidalgo mismo era un sacerdote, pero también un criollo que representaba los intereses de la élite, y su levantamiento no fue del todo popular como nos lo han contado. Y no olvidemos que, por más que Hidalgo haya lanzado el grito de Dolores, muchos de los campesinos indígenas no apoyaron inmediatamente la independencia. De hecho, fueron manipulados para luchar en una guerra que, al final, no mejoró sus condiciones. Los indígenas fueron usados como carne de cañón por los líderes criollos, sin que su bienestar fuera realmente el objetivo de la lucha. Por supuesto, la independencia tuvo un enorme valor, pero no fue un proceso claro ni un movimiento popular desde sus inicios. Fue mucho más complejo y,
En muchos aspectos, los intereses de los pueblos originarios fueron ignorados por los mismos que lucharon por el control del país. Pasemos ahora a uno de los eventos más trascendentales de la historia de México, la Revolución Mexicana. Todo el mundo conoce las figuras emblemáticas de este movimiento, como Pancho Villa, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero y, por supuesto, la famosa lucha por los derechos de los pobres, pero ¿fue realmente así? Desde pequeños, nos han enseñado que la Revolución Mexicana fue una lucha de los campesinos contra los grandes terratenientes, un movimiento popular para acabar con las injusticias sociales y mejorar la vida de los más desfavorecidos. Pero la realidad no es tan sencilla como la pintan. Sí, los campesinos lucharon, pero la Revolución Mexicana no fue exclusivamente una guerra de los pobres contra los ricos. Muchos de los líderes revolucionarios, como Emiliano Zapata, eran, en realidad, de clase media o incluso terratenientes, y sus objetivos no siempre coincidían con los de las masas que los seguían. De hecho, gran parte de la lucha estuvo motivada por las ambiciones políticas y territoriales de los líderes, más que por una lucha sincera por la mejora de las condiciones de vida de los campesinos. Por ejemplo, Pancho Villa, que es considerado un héroe popular, también tenía intereses propios y no estaba tan interesado en la lucha por los derechos de los pobres como se nos ha hecho creer. Villa era un hombre que, al igual que Zapata, buscaba el poder y, en su caso, incluso quería controlar la economía del norte del país. Si bien fue un gran líder militar, también era un hombre que entendía muy bien el juego político y usaba a los campesinos como herramienta para alcanzar sus propios objetivos. Por otro lado, Zapata, aunque fue un defensor de la tierra y luchó por las reformas agrarias, no estaba luchando únicamente por los derechos de los campesinos. Su lucha era también un conflicto regional con el poder central. En su famosa Plan de Ayala, Zapata exigía que las tierras fueran redistribuidas, pero sus demandas no siempre se alinearon con las soluciones que los campesinos necesitaban. Y aunque la revolución trajo reformas agrarias, estas nunca llegaron a todos los campesinos. Así que, al final, la Revolución Mexicana no fue solo la historia de los pobres levantándose para luchar por sus derechos, como nos han hecho creer. Fue una lucha de poder, una guerra entre facciones, con sus propios intereses políticos. Claro, hubo muchas injusticias y sufrimiento, pero los ideales que nos han contado sobre la revolución, en muchos casos, son mucho más complicados y ambiguos de lo que la historia oficial nos presenta. Ahora vamos a hablar de otro mito que ha perdurado durante siglos, la grandeza de las civilizaciones prehispánicas. Todos conocemos la majestuosidad de las pirámides, el esplendor de las ciudades como Teotihuacán, Tenochtitlán o Chichén Itzá, y el avance de las culturas mesoamericanas. Sin embargo, lo que se nos ha enseñado sobre estas civilizaciones no siempre refleja la complejidad de su historia. Nos han pintado a los mexicas, mayas y otras culturas precolombinas como pueblos perfectos, desarrollados en todos los aspectos: arte, arquitectura, matemáticas y astronomía. Si bien ciertamente tuvieron avances impresionantes para su época, como los mexicas con su sistema de calendario o los mayas con su escritura jeroglífica, la realidad es mucho más oscura de lo que la historia oficial nos ha contado. Uno de los aspectos que se omiten constantemente es la violencia sistemática entre las mismas civilizaciones indígenas. Las culturas prehispánicas no eran sociedades pacíficas y armoniosas. Las guerras entre tribus eran frecuentes, y los sacrificios humanos eran una práctica común, especialmente en el Imperio Azteca. Esta parte de nuestra historia suele ser ignorada o suavizada, ya que contradice la imagen idílica de los pueblos originarios. Los mexicas, por ejemplo, practicaban sacrificios humanos como una forma de asegurar la voluntad de los dioses. En algunos casos, llegaban a ofrecer miles de prisioneros de guerra en ceremonias rituales. Aunque algunos sostienen que estos sacrificios tenían un componente religioso y cultural, no podemos ignorar la violencia inherente a estos actos. Es importante entender que, aunque su cultura tuvo logros impresionantes, también tenía lados oscuros. Además, muchas de estas civilizaciones tenían sistemas jerárquicos donde los plebeyos y los pueblos sometidos vivían en condiciones de servidumbre. Los mexicas, por ejemplo, mantenían un vasto imperio basado en la conquista, la extorsión y la explotación de tribus vecinas. Aunque en algunas ocasiones ofrecían un trato de alianza o reciprocidad, la mayoría de las veces los sometían a tributos y esclavitud. Entonces, ¿por qué se ha idealizado tanto a las civilizaciones prehispánicas? La respuesta es simple. Se nos ha querido presentar una narrativa de pureza y sabiduría ancestral para contrarrestar la opresión de la colonización. Pero la realidad es que, como todas las sociedades, también tenían sus propios conflictos internos, prácticas violentas y desigualdades.
Uno de los mitos más sorprendentes y menos conocido de la historia de México es sobre su papel durante la Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos que México se alineó con los aliados, pero lo que no se nos ha contado es que el país jugó un papel mucho más activo y controversial de lo que nos han hecho creer. La historia oficial nos ha dicho que México fue un país neutral durante los primeros años de la guerra, pero la realidad es que, aunque no participó directamente en los combates, su contribución fue vital. En 1942, tras los ataques a barcos mexicanos por parte de submarinos alemanes, México rompió relaciones diplomáticas con la Alemania nazi, Japón e Italia, y se unió formalmente a la lucha aliada. Sin embargo, lo que muchos no saben es que México también envió tropas al frente. El Escuadrón 201 Minutos, una unidad de aviación mexicana, combatió en las Islas Filipinas bajo bandera estadounidense. Fueron un grupo de élite, altamente entrenado, que participó en misiones de bombardeo y combates aéreos en la región del Pacífico. Pero, ¿por qué este detalle es importante? Porque por mucho tiempo, la historia oficial se ha centrado en cuando en realidad hubo un compromiso mucho más activo en la defensa de la democracia y contra el fascismo. Además de la participación militar, México desempeñó un papel crucial en el abastecimiento de recursos estratégicos. El país fue un proveedor clave de materias primas para los aliados, como petróleo, que fue esencial para el esfuerzo de guerra. Las contribuciones de México a la guerra no fueron solo en términos diplomáticos o de recursos, también hubo un fuerte apoyo en la fabricación de armas y otros suministros vitales. Pero aquí está el giro. Aunque el gobierno mexicano se alineó con los aliados, las condiciones internas no fueron tan claras. El país atravesaba una crisis económica, y el conflicto mundial tuvo repercusiones en la política interna, incluidas tensiones sociales debido a los cambios que se producían a nivel global. A pesar de ser parte de la lucha contra el eje, muchas de las medidas y sacrificios que hizo el pueblo mexicano fueron minimizados por el gobierno, que prefería mostrar una imagen de neutralidad para evitar conflictos internos. Al final, este mito de la neutralidad de México nos ha hecho creer que el país fue solo un espectador, cuando en realidad fue un actor clave en los eventos globales de la época, con un costo humano y político importante. Durante mucho tiempo, se nos ha vendido la idea de que México es un país tranquilo, lleno de calidez, hospitalidad y tranquilidad. Nos han hecho creer que, a pesar de su historia llena de conflictos, el país finalmente encontró la paz durante la segunda mitad del siglo XX. Pero la realidad es mucho más oscura de lo que muchos piensan. Aunque la Revolución Mexicana terminó oficialmente en 1920, no fue sino hasta muchas décadas después que el país experimentó una relativa estabilidad política y social. Lo que nos han enseñado sobre esa paz en el México moderno oculta una historia de represión y control social. Durante casi 70 años, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, se mantuvo en el poder a través de un sistema autoritario, donde la oposición era reprimida y la libertad de expresión era limitada. Paz. Si consideramos que las voces disidentes eran silenciadas, los movimientos sociales reprimidos y el control estatal sobre las elecciones era total, entonces, esa paz fue más bien una ilusión impuesta por el poder. Un ejemplo claro de esta tranquilidad es el trágico evento de la matanza de Tlatelolco en 1968. Durante los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México, cientos de estudiantes que protestaban por reformas políticas y sociales fueron asesinados por el ejército y la policía. El gobierno mexicano intentó encubrir el hecho y transmitir la imagen de un país tranquilo, donde todo estaba bajo control, mientras que en las sombras se gestaban las mayores violaciones a los derechos humanos. Durante este periodo, también se mantuvo una guerra silenciosa contra los movimientos de izquierda, que luchaban por justicia social y económica. El gobierno del PRI recurrió a la desaparición forzada de personas, asesinatos políticos y encarcelamientos masivos para mantener su control. Las décadas de los 60, 70 y 80 estuvieron marcadas por el abuso del poder, la violencia estatal y la manipulación de la opinión pública. Y lo peor de todo es que, durante mucho tiempo, este control se logró a costa del sufrimiento de miles de mexicanos que, a pesar de todo, seguían luchando por un futuro mejor. La paz que se nos vendió, por tanto, no era más que una fachada de control, y la violencia, aunque escondida, estaba siempre presente en las sombras del gobierno. Y por último, llegamos a uno de los mitos más persistentes que se nos ha contado, el de un México maravilloso, lleno de color, cultura y hospitalidad, donde la vida es siempre alegre y positiva. Es cierto que México es un país con una cultura rica, vibrante y un paisaje impresionante, pero hay una realidad mucho más compleja y dolorosa que se ha ocultado detrás de esta imagen idílica.
Lo que no nos cuentan es que, bajo esa fachada de belleza y calidez, México es uno de los países más desiguales del mundo. Mientras en algunas áreas del país la clase alta vive con lujo, otros millones de mexicanos sobreviven en condiciones de extrema pobreza. Según datos de organismos internacionales, más del 40% de la población mexicana vive en pobreza y más de 10 millones de personas viven en condiciones de pobreza extrema. Las diferencias entre ricos y pobres en México son abismales. En las grandes ciudades como Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, mientras algunos disfrutan de vida de lujo, otros apenas logran satisfacer sus necesidades básicas. Esta desigualdad ha sido una constante en la historia del país, desde la época colonial hasta el México contemporáneo. A lo largo del siglo XX y hasta el presente, ha habido intentos por reducir esa brecha, pero la realidad es que el modelo económico mexicano ha favorecido siempre a unos pocos, mientras que la mayoría de la población ha quedado atrapada en ciclos de pobreza. A pesar de los avances en áreas como la educación y la salud, las oportunidades económicas siguen siendo inaccesibles para muchas personas. Es esencial reconocer que la pobreza no es solo una cuestión económica, sino también social. En México, la educación de calidad sigue siendo inaccesible para millones de niños, especialmente en zonas rurales, y el sistema de salud pública enfrenta serias deficiencias. Mientras algunos celebran el crecimiento de la economía y las industrias, otros simplemente no tienen acceso a lo básico. Narrador. Así que, la imagen de un México maravilloso no debe cegarnos ante las realidades de una nación que lucha por superar las desigualdades que han persistido durante siglos. Solo reconociendo estas fallas podremos trabajar juntos por un futuro más justo. Si te ha sorprendido todo lo que acabas de escuchar y quieres saber más sobre cómo la historia y los mitos de México han moldeado nuestra realidad, no olvides suscribirte al canal.